Hola niños y niñas de quinto grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 6, gráficos lineales, y tenemos ahora el siguiente objetivo: elaborar la gráfica lineal. Bien, tenemos ahora eh, la siguiente información ahí. Nos dice la letra D: la siguiente tabla es el resultado de medir la temperatura durante cierto día cada 2 horas. Vamos a representarlo en la gráfica lineal siguiendo el procedimiento. La temperatura de un día. Tenemos ahí, miren, en la tabla, la primera fila, la hora de 6, como es cada 2 horas, empezó a las 6, luego a las 8, a las 10, a las 12, a las 2 de la tarde, a las 4 y a las 6. Y la temperatura ocurrió que a las 6 era de 16, a las 8 era de 20, a las 10 de 25, a las 12 de 28, a las 2 de 31, a las 4 de 26 y a las 6 de 22. Pues bien, piense, dice, qué se debe representar en el eje vertical y qué en el eje horizontal. Luego, la número 2, piense cuáles son los mejores números para representar los valores de las graduaciones. La número 3, copie las graduaciones de la gráfica en el cuaderno. La número 4, escriba en el eje horizontal los números correspondientes y su unidad. 5, escriba en el eje vertical los números correspondientes y su unidad. La 6, ubique los puntos en los lugares donde se representan las temperaturas de cada hora. Y la número 7, una con líneas los puntos ubicados. Y la 8, escriba el título de la gráfica. Bien, y luego tenemos el apunte ahí que los valores de las graduaciones se deciden según la cantidad más grande que hay que representar. Cuando hay un gran espacio entre 0 y la cantidad menor que hay que representar, se puede omitir ese espacio con ese símbolo que aparece ahí, miren. Entonces, podemos hacer eso. Bueno, pues vamos a trabajar entonces en esa representación y tenemos ahí luego tenemos los datos. Esa va a ser la gráfica. Esta es la tabla que nos dieron ahí en la página anterior. Y tenemos ahora la número 1, dice, piense qué se debe representar en el eje vertical y qué en el horizontal. Entonces, aquí en el eje vertical podemos representar nosotros la temperatura y en el horizontal vamos a representar las horas que van de 2 en 2. Bueno, entonces podemos hacer eso. La número 2, piense cuáles son los mejores números para representar los valores de las graduaciones. Para eso, nos vamos a ir aquí a la tabla y vemos que, por ejemplo, la temperatura, el valor más alto es el 31, ¿eh? Es el 31. Entonces, para poder llegar, si nos vamos de 1 en 1, no llegaríamos a 31 ahí. Por lo tanto, quizás convenga ir de 5 en 5 para poder facilitar la, la, la expresión, ¿verdad? O la representación de 5 en 5 o de 10 en 10. Luego copia las grabaciones de la gráfica en el cuaderno. Bueno, ustedes pueden dibujar eso en su cuaderno. Entonces, o si tienen una copia de la página del libro donde está esa gráfica, entonces pueden usarla. Luego dice, escriba en el eje horizontal los números correspondientes y su unidad. Vamos a escribir aquí, miren. Entonces, ¿qué va en la barra horizontal? Van a ir las horas. Entonces, vamos a escribir 6, 8. Acuérdense que es de cada 2 horas. 10, 12, 2, 4, 6. ¿Qué van ahí? La hora, ¿va? Es decir, el tiempo en horas. Y ahora dice la número 5, escriba en el eje vertical los números correspondientes y su unidad. Entonces, vamos a hacerlo de 10 en 10, 20, 30. Miren, entonces si va de 10 en 10, como de aquí a aquí, 1, 2, 3, 4, 5, iría de 2 en 2 cada rayita de esta. Miren, cada espacio ahí va. Entonces, de 2 en 2. Aquí miren, 0, 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces va de 2 en 2, pero ahí graduamos de 10 en 10. Ahora dice la número 6, ubique los puntos en los lugares donde se representan las temperaturas de cada hora. A las 6, miren, de la mañana, la temperatura es 16 grados. Entonces venimos y nos vamos hasta ahí es 10, 12, 14, 16. Entonces eh, ahí iría 10, ¿verdad? 12, 14, 16. Ahí en ese punto iría 16, el punto de la temperatura a las 6 de la mañana. A las 8 dice que son 20 grados, entonces estaríamos hablando ahí, ¿ve? Luego a las 10 sería 25 grados. Miren, entonces 2, 22, 24, a la mitad ahí, 25. A las 12, 28 grados. Entonces sería más o menos ahí en ese punto. A las 2 de la tarde, 31 grados. Entonces a la mitad ahí de la 31 grados. A las 4, 26 grados. Entonces va a quedar ahí. Y a las 6 de la tarde, 6 grados. Perdón, a las 6 de la tarde, 22 grados, 22. Y ahí tenemos ubicados los puntos en la gráfica. Y ahora vamos a la actividad 7. Nos dice una con línea los puntos ubicados. Entonces, miren, lo unimos con una línea ahí, va. Entonces ya tenemos la gráfica. Y ahora vamos a escribir el título de la gráfica, ¿ves? El título de la gráfica. ¿Y qué era? La temperatura de un día. Bueno, de esa manera construimos la gráfica para la temperatura de un día con respecto a los valores que se tomaron en esa tabla, ¿ves? Bueno, continuamos. Tenemos ahora la siguiente tarea, número 5. La siguiente tabla es el resultado de una investigación en la población de un pueblo. Entonces, tenemos los años y tenemos la población en personas. Desde el año 1996 hasta el 2002. Entonces, y las personas van desde 1100 hasta 2700. Número 1, represente el resultado con una gráfica lineal. Copie en el cuaderno las graduaciones en la gráfica. Número 2, diga por qué se omite parte de las graduaciones usando ese símbolo. Entonces ahí tenemos, ustedes van a ubicar, van a ver ahí, van a poder ubicar los años y la población. Ya saben que hay un eje vertical y un eje horizontal. Pero vamos a tener también una actividad más de tarea. La número 6 nos dice, la siguiente tabla muestra el peso de un bebé que nació en mayo en la familia de Hernán. Entonces, el mes mayo es el mes 5, ¿ah? El quinto mes del año. Junio es el 6, julio el 7, 8 es agosto, 9 es septiembre, 10 es octubre, 11 noviembre, 12 diciembre y luego 1 que sería enero y 2 febrero. Entonces, y el peso que va desde 3100 hasta 9400 gramos. Van a representar el resultado con una gráfica lineal que lo van a hacer en el cuaderno. En el cuaderno dice, hagan el cuaderno las graduaciones adecuadas pensando en el rango de las cantidades que hay que representar. Y la número 2, compare con su compañero o compañera la gráfica lineal elaborada. Y la número 3, observe la gráfica y diga lo que se puede interpretar con ella. Y luego tienen un ejercicio ahí de intentémoslo, dice, investiguemos sobre un tema de interés cuyos datos tengan cambio y representémoslo con una gráfica lineal. Y este niño, por ejemplo, dice que él quiere investigar el cambio de la población de su comunidad. La niña dice que la niña pregunta que si dónde y cómo pueden investigar.
Entonces, eso podría ser en el Registro Nacional de las Personas, quizás. Yo quiero saber, dice la otra niña, la altura del girasol que sembró. Entonces lo va a ir midiendo día a día, ¿ve? Entonces, después del siguiente día que lo siembra, ¿va? Puedes hacerlo, dice, en equipo. Será interesante presentar tu trabajo a tus compañeros y compañeras. Y la otra dice, busquemos alguna información representada en la gráfica lineal. Bueno, con esto concluimos la lección 1. Ya saben que tienen 2 tareas entonces en esta clase. Y con esto concluimos la lección 1 de la unidad 6 de gráficas lineales. Gracias y vamos a continuar con más en una próxima grabación.